Continuamos en esta semana hablando acerca de doctrinas que transformaron el mundo. Y entre esas doctrinas que transformaron el mundo está la doctrina de la gracia, la salvación por gracia, sola gratia, que fue el eslogan de los reformadores. Pero dentro de esas doctrinas que transformaron el mundo, una de esas enseñanzas que ayudó a mucha gente a ver a Dios de otra manera, de una forma más soberana, es la doctrina de gracia irresistible. Es una de las doctrinas que Juan Calvino postuló, o más que Juan Calvino, sus seguidores le dieron el nombre de gracia irresistible. En un momento dado en que se cuestionaban las enseñanzas de Calvino, quien habló de esto, sin lugar a duda. Pero lo que hoy nosotros conocemos como el TULIP en inglés, que habla de esos 5 puntos de la doctrina calvinista, postulada de esa manera, no lo hizo Calvino, aunque sí estuvieron basados en las enseñanzas de Juan Calvino. Entonces, una de esas cosas que Calvino enseñó, basado en la palabra y que tenemos que verla en la palabra, es si realmente la gracia de Dios aplicada al hombre es irresistible. Y tenemos que entender lo que implica la irresistibilidad de esa gracia y lo que no implica. Porque yo creo que muchas veces el rechazo se debe a falta de entendimiento, como muchas veces ocurren las cosas. Cuando yo no entiendo algo, yo me resisto en creerlo. Pero cuando la palabra demuestra algo de forma fehaciente, es difícil argumentar, si no imposible, con la palabra. Lo que queremos ver en esta noche otra vez es el veredicto de la palabra. Yo quiero comenzar con una cita de Oswald Chambers, que nos recuerda uno de los problemas que tenemos con relación a lo que es la gracia irresistible de Dios o simplemente el concepto de la gracia de Dios. Chambers dice lo siguiente: hay un cierto orgullo en la gente que les hace dar y dar, pero venir a aceptar un regalo es otra cosa. Voy a dar mi vida hasta el martirio, voy a dedicar mi vida al servicio, haría cualquier cosa. Pero no me humilles hasta el nivel del peor pecador merecedor del infierno y me dicen que todo lo que tengo que hacer es aceptar el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Chambers está tratando de comunicar? Que de cierta manera el hombre le gustaría tener una cierta participación en lo que es su salvación. Que cuando al hombre le enseñan, le predican, que ciertamente él no tiene nada que ver en su salvación, que esto es algo que él recibe como gracia de Dios, como don de Dios, él se resiste a esa enseñanza. Y la razón por la que yo puedo hablar de esto es porque esta fue mi experiencia. Cuando yo descubrí en la palabra, sin que nadie me estuviera enseñando, simplemente el Espíritu de Dios y su palabra, que realmente yo no contribuía en nada a mi salvación, que no había esfuerzo humano, que no había dedicación humana, que no había nada que yo pudiera hacer en lo que tenía que ver con mi salvación, yo me resistí a creerlo. Y entré en una crisis emocional de 2 semanas continua, imparable, de cuestionamiento de qué clase de Dios era este, que yo no podía creer, que era imposible, hasta que Dios me enseñó, Él mismo por su Espíritu, y me dejó ver, tú tienes un solo problema con esta enseñanza, y es tu orgullo. Si tú no tuvieras el orgullo que tienes, para ti no fuera difícil aceptar lo que has encontrado, que lo has encontrado en mi palabra. De manera que tú tienes 2 opciones. O acepta lo que has encontrado, o sigue viviendo de manera hipócrita, negando lo que ya tú conoces. Y ese día finalmente yo hice la aceptación de que ciertamente la salvación es un monergismo, como le llaman los reformadores, es solamente dada, causada, producida por una sola persona, no un sinergismo entre yo y Dios, sino solamente dada por Dios. Y dentro de esa enseñanza y entendimiento está el principio de la gracia de Dios, que es irresistible. Vamos a conversar un poquito sobre eso. Hablamos la semana pasada, cuando hablamos de la gracia de Dios en general, que Dios tiene una gracia común y tiene una gracia especial. Gracia común es la que todos los hombres reciben. Pecadores, no pecadores, bueno, somos pecadores todos, pero creyentes y no creyentes. Cuando la palabra de Dios habla de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos, eso habla de una gracia común de Dios. Cuando hay una persona que no conoce a Dios y dentro de su naturaleza tiene una naturaleza benevolente, decimos él tiene una gracia común.
Cuando alguien no conoce a Dios, sin embargo es un hombre de cierta sabiduría, decimos en la sabiduría, en la gracia común de Dios, ese hombre ha experimentado sabiduría, porque es una gracia que Dios da de manera general. Pero hay una gracia especial que Dios da a aquellos que son sus hijos. Y esa gracia especial es recibida por los redimidos de Dios, dada a sus elegidos. Y yo voy a usar en el día de hoy muchos textos bíblicos, porque esta es una doctrina difícil de digerir para mucha gente, pero que está en toda la palabra de Dios, lo que es la gracia irresistible de Dios. Mira este texto de Romanos 11, versículos 5 al 7. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta que la elección es una elección que la gracia hace? Conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ahí tú tienes con claridad un texto que ya vimos la semana pasada, pero que yo quería usar de conexión con esta semana, donde claramente Dios habla de un Israel, es un Israel que recibió las promesas de la tierra prometida en sentido general, una gracia común, pero un Israel que en su gran mayoría se perdió, quedó en el desierto, enterrado en el desierto, en su rebelión. Y luego entonces el cuestionamiento, ¿pero qué pasó con la nación? Y Pablo dice, no, espérate, dentro de la nación había un remanente. Y ese remanente existió debido a la elección de su gracia. Y aunque los otros no alcanzaron salvación, los escogidos lo alcanzaron. Aquello que Dios había previamente escogido, ellos fueron receptores justamente de esa salvación. De eso es que está hablando este texto. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esa gracia de Dios que hace la elección es irresistible, estamos hablando de que cuando Dios aplica su gracia a una persona, esa persona viene a sus pies de manera irremediable. Y viene de una forma que él no se percata de que está siendo atraído de una forma tan poderosa, porque sus emociones participan de la atracción y esa persona incluso muchas veces experimenta deseos de ir en esa dirección, pero ha experimentado deseos de ir justamente porque la atracción es tan poderosa que él no se puede resistir. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esa gracia irresistible. ¿Qué implica? Que cuando Dios aplica su gracia sobre una persona, porque ésta ha sido elegida por él en la eternidad pasada, esa persona responde al escuchar el Evangelio, es regenerada o nace de nuevo y al mismo tiempo recibe vida eterna. Y nosotros tenemos el testimonio de personas que fueron a una iglesia un día, escucharon un mensaje y ni entendían bien todo lo que estaba ocurriendo y sin embargo se sintieron profundamente atraídos por el mensaje que escucharon y nacieron de nuevo y fueron salvas en esa ocasión por algo que Dios estaba haciendo. Entonces yo quiero ver desde el principio de la palabra, desde el Génesis hasta seguir toda su historia redentora, la irresistibilidad de Dios. ¿A qué nos referimos? Porque está clara en la palabra que Dios es irresistible. Pero cuando aplicamos la irresistibilidad de Dios a la salvación, como eso nos quita a nosotros todo crédito, comenzamos a resistirnos. Pero eso no es un principio del Nuevo Testamento, eso es un principio que está en toda la palabra, comenzando en Génesis 1:1. Dios dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. No había nada. La nada respondió. ¿Tú puedes creer eso? Que la nada responde a la voz de Dios. La nada creó todo. Eso es extraordinario. Con una voz que en un momento dado no había absolutamente nada creado y Dios habla y la nada se convierte en todo lo que existe. Tú comienzas a ver en Génesis 1 la irresistibilidad de la voz de Dios. Tú llegas al Nuevo Testamento y Jesús se para delante de la tumba de Lázaro. Y le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurre con Lázaro? Lázaro se levanta.
Es lo mismo que tú ves en Génesis 1, la voz de Dios produciendo los resultados. En el día de hoy, en el libro de Hebreos, capítulo 1, se nos dice que Dios sostiene el universo por la palabra de su poder. La misma palabra creadora es la palabra sustentadora. El mismo principio. Y tú puedes seguir viendo a lo largo de los evangelios la voz de Dios operando de una manera que nadie se resiste a ella. Se ha dicho de manera jocosa que por suerte que Dios, o que Cristo, por suerte, un término que nosotros eliminamos de nuestro vocabulario, pero se ha dicho que qué bueno que Cristo, cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, dijo Lázaro primero y luego ven fuera, porque si no hubiera dicho Lázaro, todos los cadáveres hubiesen parado de las tumbas y se hubiesen levantado, para significar lo poderosa que es la voz de Dios. Pero escucha este otro texto en Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en las oficinas de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Tú puedes verlo, vamos a seguir viendo. La voz de Dios operando de una manera que nadie se resiste. El único que ha tratado de resistir a Dios es el hombre. Pero cuando Dios opera conforme a su soberanía, aún ese hombre termina eventualmente haciendo aquello que Dios determinó. Tú tienes la historia de Jonás. Jonás quiso resistirse al llamado de Dios, ¿cierto? Jonás, vamos para Nínive a predicar la palabra, y Jonás dijo que no. ¿Y qué terminó Jonás haciendo? Yendo a Nínive. Jonás, si tenemos que usar un pez grande que te trague y darte vuelta por 3 días en el mar para que te convenza que no puedes resistirme, usaremos un pez. Si tú quieres ir en la dirección opuesta, te puedes ir si tú quieres. Pero te estoy diciendo que nos encontramos en Nínive. Y Jonás es vomitado en Nínive. Y te estoy diciendo que vas a predicar mi palabra. Y Jonás predica la palabra de Dios. Porque Dios es irresistible. Y en realidad nosotros vemos eso aún en la vida diaria. Cuando tú te contratan en un trabajo, cuando tu jefe te pide algo, si tú quieres permanecer en esa oficina, tú tienes que someterte al jefe. ¿Sí o no? Y en cierta manera su autoridad se vuelve irresistible. Hay una parte humana en que tú puedes decir, no, pues yo puedo salir del trabajo, es verdad. En el caso de Dios no puedes salir del mundo porque te encuentras con Dios. Cada vez que tú sales corriendo de Dios, te topa con Dios, porque Dios llena todo el universo. Entonces tú sales, Dios te hace un llamado aquí, tú sales corriendo y cuando sale para allá te choca con Dios. Cuando sale para acá te choca con Dios. No puede escaparte de lo que es la mano y la presencia de Dios. Podemos seguir viendo los textos bíblicos para convencernos de que ciertamente Dios es irresistible para luego hablar de su gracia irresistible. Nosotros tenemos el texto de Marcos 4:39 y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. La naturaleza no se resiste a Dios. El mar está revuelto, olas, el viento está soplando, Cristo se levanta, le dice, cálmate, y el texto nos dice que pasaron unas horas en lo que el mar se calmaba, inmediatamente cesó, porque la voz de Dios es irresistible. Cuando Dios habla, las cosas ocurren. Tú lo puedes ver también en Daniel 4:35, cómo Dios habla con relación a los hombres. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Si eso no está claro ahí, de que nadie puede detener la mano de Dios, ningún otro versículo me va a convencer. Y si tú lo piensas, si Dios es omnipotente, ¿cómo podemos pensar que uno de nosotros se puede oponer a su omnipotencia? Quiero recordarle también que en teología nosotros hablamos, ya hemos conversado de esto en otra clase, de que Dios es simple, no simplista. Como Dios es simple, eso implica que lo que Dios es, lo es a través de todo su ser, no lo puede dividir. Tú puedes dividir una televisión en partes, alambres, pantalla, botones. Tú no puedes hacer eso con Dios. De manera que si Dios es omnipotente, todo lo que Dios es omnipotente. Su voz es omnipotente. Su gracia es omnipotente.
todo lo que Él es adquiere esa propiedad. Si Dios es santo, su amor es santo, su poder es santo, su justicia es santa. Entonces ahora cuando tú piensas en la voz de Dios, tienes que pensar en una voz omnipotente, que todo lo puede, que no hay nada que lo pueda detener. Y eso es exactamente lo que el texto de Daniel 4:35 declara. Nadie puede detener su mano. Eso es lo que el texto de Isaías 55 declara, que mi palabra no volverá a mí vacía, sin haber cumplido primero el propósito para el cual salió. Entonces su palabra cuando es predicada, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, su palabra cuando es predicada no va a regresar a Dios sin haber cumplido primero el propósito para la cual esa palabra salió. Y de ahí entonces la irresistibilidad de ese Dios y de esa gracia. Vamos a hablar primero de lo que la gracia irresistible no significa. Para comenzar, no significa que no podemos inicialmente resistir la gracia de Dios. Porque mira lo que estos textos bíblicos dicen. Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también vosotros hacéis. En ese texto se me dice que yo puedo, y de hecho esa es la historia bíblica, resistir al Espíritu Santo inicialmente. Como Jonás lo resistió inicialmente. Es cierto. La pregunta es si la resistencia que el hombre ofrece a Dios, si es una resistencia que el hombre puede mantener y vencer la omnipotencia de Dios. O es una resistencia que si Dios decide en su omnipotencia vencer, podía vencer. A eso es que se está refiriendo este concepto. Mira otro texto en Hebreo 3, del 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. La población judía en el desierto por 40 años resistió a Dios. Pero es una resistencia que Dios en su soberanía puede permitir que ocurra hasta que Dios decida vencerla. Pero cuando Dios decide vencer la resistencia del hombre, ese hombre no tiene fuerza para resistir a Dios. A eso es que se refiere el concepto de irresistibilidad de Dios y en el caso de la salvación de la gracia irresistible de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Él estaba resistiendo a Dios. Estaba resistiendo tanto a Dios que cuando Cristo se le aparece le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. Es a mí que me estás resistiendo. Ciertamente, ¿verdad? Pero ¿resistió Pablo la gracia irresistible de Dios? No. Inmediatamente Pablo responde. Y responde a la voz diciendo, Señor. Inmediatamente Pablo queda sometido porque la voz de Dios es irresistible. Ni siquiera Dios tuvo que decirle a Pablo, Pablo, sométete. Simplemente el cuestionamiento de por qué me persigue vino a Pablo con una fuerza tal que inmediatamente Pablo cayó y responde con, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que hagas? De manera que la resistibilidad del hombre perdura, permanece hasta que Dios toma la decisión de que ya no continúe. Y la vida de Pablo lo implica, lo deja ver claramente. Lo que significa la irresistibilidad de Dios. Dios puede superar la resistencia del hombre todo el tiempo, cuando Él quiera, cuando y como Él quiera. Mira esto como lo dice el texto de Daniel 4:35. Todos los hombres de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ese es el texto que acabamos de leer. Nadie puede. El texto del Salmo 115:3 completa la idea. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Eso a nosotros no nos cae bien. No nos cae bien pensar en que un Dios que hace lo que le place, porque lo primero que viene a nuestra mente es el concepto del presidente dictatorial, del emperador orgulloso, autocrático, prepotente.
los presidentes que América Latina ha tenido en el pasado. Esa es la idea. Y aparte de eso, nosotros juzgamos conforme a nuestro corazón, que es uno de los decires comunes de nuestra población, es que el ladrón juzga por su condición, el hombre juzga por su condición. Como el hombre lo único que conoce es la prepotencia, el orgullo humano, la dureza del corazón humano, cuando él oye algo así acerca de Dios, a sí mismo él juzga. Pero él se le olvida que ese es un Dios santo, 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 dueño y señor del cielo y la tierra, creador de todo lo que existe, sustentador de todo lo que existe, que por gracia nos hace respirar todos los días, que por gracia hace que el sol salga, que por gracia nos da comida, que por gracia nos da el aliento de vida. De ese Dios de que estamos hablando. Entonces, cuando ese Dios hace lo que le place, un Dios que lo sabe todo y que es completamente santo, qué bueno que él hace lo que le place. Porque si no, otra gente va a hacer lo que le place. Y para que lo haga esa gente, yo prefiero que lo haga el Dios 3 veces santo, justo, que sabe lo que hace, que nunca ha cometido un error y que nunca lo cometerá. Yo traté de obtener un pasaje del Antiguo Testamento, porque a veces cuando nosotros enseñamos alguna de estas cosas, pensamos, pero eso fue Pablo en el Nuevo Testamento, y se nos olvida que prácticamente todo lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento, yo lo encuentro en el Antiguo Testamento también, revelado de otra manera. Y el principio de la gracia irresistible, que lo vamos a aplicar a la salvación, está en el Antiguo Testamento, pero visto de otra manera y en diferentes pasajes. Y yo lo que estoy tratando de demostrar primero es la irresistibilidad de Dios cuando Él opera e ilustrar de alguna forma cómo opera la irresistibilidad de Dios. Mire este texto de Números 22. Es un texto largo. Usted lo conoce, pero yo quiero que usted lo vuelva a ver otra vez para hablar de este atributo de Dios. Comenzando en el versículo 21. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna, y sus 2 sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó al asna para hacerle volver al camino. El texto continúa. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, al ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. ¿Es Dios irresistible o no es irresistible? Si Dios tiene que usar una burra, usa una burra. Si Dios tiene que poner una asna a hablar, pone una asna a hablar. Lo increíble de Balaam es que Balaam se pone a hablar con la burra. Si la burra le contesta y él vuelve y le contesta. Porque Balaam debió haber salido corriendo en ese momento de la burra.
Pero la terquedad del hombre es tal que él se pone a conversar con la burra. Es como, a Balaam nunca se le ocurrió, ¿y qué hace esta burra hablando? Así somos nosotros. Dios nos habla a través de circunstancias y nosotros resistimos las circunstancias que Dios está orquestando. E insistimos y no se nos ocurre. Dios es soberano y esto está pasando porque Él está tratando de enviarme un mensaje. Dios nos envía personas nos llaman, personas nos escriben, personas nos paran en el camino y nos hacen un cuestionamiento. A mí nunca se me ocurre pensar, quizás esta es la burra de Balaam. Y a veces pensamos, incluso, mira este hablando, si este nació el otro día, pero este tiene 1 año en la fe cristiana y que hablándome a mí de eso. Bueno, la burra de Balaam no tenía ningún tiempo de haber nacido de nuevo y fue usada por Dios. Entonces nosotros ¿te das cuenta hasta dónde llega el orgullo y la terquedad del hombre? Pero Balaam estaba resistiendo a Dios hasta que Dios quiso. Cuando Balaam no respondió a la intervención de la burra, Dios, que es omnipotente, ¿qué hizo? Le abrió los ojos y le dijo, mira lo que tu burra ha estado viendo y que hasta ahora no has visto. ¿Y qué pasó? Balaam inmediatamente detuvo su resistencia, porque Dios es irresistible. Lo único que Dios tiene que hacer es abrirme los ojos para ver lo que yo no he podido ver. Él no tiene que hacer más nada, absolutamente nada. Dios pudiera aparecerse aquí, usted está resistiendo una enseñanza que yo estoy dando, por ejemplo, y Dios simplemente abrir los ojos de la congregación y permitir que Él está presente endosando eso que se está diciendo, y eso sería suficiente para que nosotros cayéramos de rodillas. Nadie puede resistir la presencia de Dios. Y eso es un buen texto para verlo. Si la voz de Dios es irresistible, es porque su ser es irresistible. Y si su ser es irresistible, sus propósitos son irresistibles. Cuando Dios se propone una cosa, Dios lo logra. La razón por la que las profecías de Dios se cumplen es porque Dios ha planificado lo que va a hacer y como nadie lo puede detener, eso va a ocurrir. Yo puedo decirle a ustedes, yo tengo planificado un viaje para New York mañana, pero puede ser que yo no me vaya mañana, porque puede ser que yo me muera esta noche, puede ser que yo me enferme esta noche, puede ser que el piloto se muera en el que iba a pilotear el avión, puede ser que el avión se dañe, puede ser que ocurra un terremoto y el aeropuerto esté cerrado, puede ser, 1000 cosas pueden pasar, porque yo no controlo el movimiento del universo. Pero como Dios controla la vida mía, la del piloto, la del avión, los terremotos, los sistemas huracanados, entonces Él puede predecir las cosas y garantizar que ocurran. De ahí es que viene su irresistibilidad en el hecho de que Él controla absolutamente todo lo que se mueve. Entonces mire este texto de Isaías 46, 10 al 11. Dios dice, yo soy que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Lo que Él planea, Él hace. Cuando Elías tenía necesidad de comida, ¿qué hizo Dios? Le mandó cuervos. Dio una orden para que los cuervos fueran y le alimentaran. Cuando al pueblo le faltó alimento, hizo que lloviera maná. Cuando le faltó agua, hizo que la roca diera agua. Cuando las aguas estaban amargas, hizo que las aguas se endulzaran a través de lo que Moisés hizo en cada uno de esos momentos. Nada resiste la mano de Dios. Si yo puedo ver eso antes de entrar a la salvación, cuando yo lo veo en la salvación, uno debiera decir, bueno, claro, es lógico. Si eso es lo que Dios siempre ha hecho. Si los mares no se oponen, si la tormenta no se puede oponer, si la nada tiene que producirlo todo cuando Dios habla, si los discípulos fueron llamados con un simple sígueme y se pararon y le siguieron, pues lógico que cuando tiene que ver con la salvación ocurra de una manera similar. Estamos hablando de un Dios completamente omnipotente. Mira al profeta Isaías como lo dice en el 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado,
¿quién puede frustrarlo? En cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Cuando uno revisa la historia de la iglesia y de los hombres en el pasado, la sociedad de las congregaciones tenían menos problema con la soberanía de Dios que en el presente. Hoy nosotros estamos muy acostumbrados a las democracias y todo se determina por voto y nada ocurre si no se toma un voto. Entonces nosotros a veces pensamos de manera subconsciente como que en la corte divina las cosas debieran tomarse por voto también. Entonces cuando oímos a Dios declarar en su palabra lo soberano que Él es, hoy tenemos dificultad. Pero en el pasado, como la gente estaba acostumbrada a los reyes y los reyes hacían y deshacían, el que entraba a los caminos de Dios y leía esto en la palabra, inmediatamente entendía, claro, no es rey. Así son los reyes. Y este es el rey de reyes. Entonces nosotros tenemos que entender que en la corte celestial no hay democracia. La palabra de Dios literalmente dice, ¿con quién ha consultado Dios? ¿A quién le ha pedido consejo? ¿Quién puede aconsejar a Dios? Nadie. Porque Él es Dios, Él es único en su clase. Y eso es lo que el profeta Isaías está declarando. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, habiendo visto la irresistibilidad de Dios en la creación, al hablar, al operar, yo quiero que comencemos a ver la irresistibilidad de Dios en la salvación. Y la realidad es que tú no puedes ver esto hasta que no está dentro del reino. Y aún dentro del reino, si Dios no abre tus ojos como tuvo que abrírmelo a mí. Yo estaba dentro del reino cuando no lo había visto todavía. Pero Dios tuvo que abrir mis ojos a su verdad para yo finalmente poder, en mi orgullo, doblegarme y aceptar lo que Él me estaba mostrando. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La palabra traducida ahí como trae es una palabra en griego, helkuo, H-E-L-K-U-O, que significa ser arrastrado por una fuerza irresistible. El diccionario Kiro es un diccionario de 10 volúmenes del griego del Nuevo Testamento. 10 volúmenes. En ese diccionario dice que el cubo significa ser arrastrado por una fuerza irresistible. De manera que el texto pudiera leerse de esta manera. Nadie puede venir a mí si no lo trae la fuerza irresistible del Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. De hecho, esa palabra, el cubo, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En las otras 2 veces es traducida como arrastrar. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo arrastra. Y eso es como Dios lo hace. Lo único que nosotros no lo vemos. Por ejemplo, en el caso de muchos de los miembros de nuestra familia, nosotros tuvimos un accidente donde mi hermano, que era piloto, murió. Y después de eso, yo, mi hermano, mi otro hermano, vinimos a los pies de Cristo. Nosotros lo vemos como un accidente de la vida que pasó, como se mueren otros. Pero nosotros fuimos arrastrados por circunstancias que vivimos, emocionales. Lo que nosotros no vimos fue un letrero en el cielo que decía, te estoy arrastrando. Porque eso no es como Dios opera. Entonces, las circunstancias que vivimos frecuentemente son circunstancias que Dios orquesta para traerme por los caminos que yo no hubiese tomado de otra manera. Nosotros tenemos múltiples puertas en la vida y frecuentemente tratamos de abrir una y no nos da. Bueno, trato esto otro y tampoco, trato esto otro y tampoco. Y hay una que yo abro y resulta que sí abrió. Esa fue Dios cerró todas las demás y me abrió esta sola puerta. Y yo lo veo como algo que le pasa a la gente, pero no es algo que le pasa a la gente, es algo que Dios venía orquestando para que yo entrara por el camino que Dios me estaba indicando. Y esas puertas se volvieron irresistibles porque todas estaban cerradas hasta que yo encontré la puerta que Dios me había abierto. Continuamos. En la historia de Jonás, ya yo les mencioné, me adelanté un poco para que pudiéramos ver la irresistibilidad de la gracia. Dios declara salvación para Nínive en su soberanía. Pero no solamente declaró salvación para Nínive, sino que en su soberanía declaró el medio a través de la cual, o del cual Dios los iba a salvar. Y ese medio era Jonás.
Y él llama a Jonás. Dice, Jonás, quiero que vaya a predicar a Nínive. Jonás decide que no quiere ir. ¿Usted recuerda por qué Jonás no quería ir? Porque Jonás conocía a su Dios. Y Jonás le dice a Dios, es que yo te conozco. Y tú te atreves a salvarlo. Y ellos no merecen salvación. Yo no voy para allá. O sea, el problema de Jonás no era solamente los ninivitas, era Dios. Por un lado, yo conozco a los ninivitas y por otro lado, yo sé cómo tú eres. Tú te atreves a salvarlo. Y yo no quiero que se salven porque ellos no merecen salvación. Y Jonás decide que él va a ir en sentido contrario. Y le dice, está bien, Jonás. Pero como nadie puede resistir mi voz, tú eres el profeta. Y Jonás, usted sabe la historia, ahora termina en Nínive predicando la palabra. Y Nínive termina arrepintiéndose tal cual Dios había predicho. Y al final de la historia, Jonás está debajo de un árbol. Y el árbol se le seca y Jonás está airado. Y le dice, Jonás, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás airado? ¿Tú tienes razón para estar airado? Y Jonás le dice, yo tengo razón hasta morirme. O sea, Jonás todavía está airado. ¿Sabe por qué Jonás estaba airado? Porque Dios había salvado a los ninivitas. A través de un profeta que no quería ser profeta. A través de un predicador que no quería predicar la gracia de Dios. ¿Tú sabes cuán irresistible es la gracia de Dios? Que la gracia de Dios es predicada por un profeta que no quiere que la gracia de Dios funcione. Y la gracia de Dios operó de la misma manera. Porque no depende del profeta ni del pastor. Depende de la irresistibilidad de la gracia de Dios. Ese es el único caso en toda la historia bíblica de un profeta contrario a su propia voluntad que sirve de instrumento para la salvación de toda una población. Con lo cual Dios demuestra, no es el hombre, no es el profeta, no es el pastor, soy yo. Si yo quiero usar una burra un día, como la burra de Balaam, yo uso una burra. Y mi palabra será tan efectiva como si lo hubiese predicado Charles Spurgeon. Porque el día que la burra de Balaam habló, Balaam escuchó lo que la burra dijo, incluso se puso a hablar con ella. Job era un hombre recto, dice Dios, un hombre intachable. Ese es el objetivo de Dios para Job. Y Job entró en una prueba, como usted conoce. Y en esa prueba Dios hizo cosas con Job y permitió cosas en Job y le enseñó cosas a Job. Y Job defendió su integridad todo el tiempo. Y Job tenía muchas preguntas para Dios. Y cuando Dios se le aparece, en su soberanía decide que Dios decidió que no le iba a responder ninguna pregunta a Job. Que él primero le iba a hacer a Job 63, 64 preguntas, que están ahí. Y le dice a Job al final, cuando tú respondas a esa pregunta, hablamos. Y no le respondió nada de lo que Job quería saber. Y esto fue lo que Job dijo. Aparece en 42, 1 y 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo me arrepiento, puso la mano sobre su boca en polvo y ceniza. La única razón por la que nosotros no hemos dicho cosas así, porque Dios no se me ha aparecido, ni me ha hablado. Pero si Dios se me apareciera y me hablara, el simple hecho de la voz, la autoridad, el poder, la fuerza de esa voz llegando a mi interior, me haría caer de rodillas. Y me haría sentir, ¿quién soy yo? Como Job se sintió. Yo me arrepiento en polvo y ceniza. Yo antes te había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Quién soy yo para contender con el Hacedor? Lo que Dios hace con muchos de nosotros es que Él nos da soga. Tú quieres ir en esa dirección, como Jonás. Tú quieres ir, mira, ve, nos da soga. Pero sabes que la soga tiene un límite. Y cuando yo llego al límite de la soga, y ahí yo descubro que Dios me está llamando. Y muchas veces no es que lo descubro, yo admito que Dios me está llamando, porque ya lo venía sospechando. La irresistibilidad de la gracia de Dios aparece en todos los libros de la Biblia, por así decirlo. Mire este texto de 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La frase que yo subrayé ahí es, nos ha hecho. No es que Él me dio la oportunidad. No es que me hizo una oferta. No, Él me hizo nacer. De la misma manera que el bebé de una madre nace. ¿Pudiera alguien explicarme qué hace un bebé
que está en el vientre de una madre para nacer. Usted no lo ve en medio del líquido amniótico tratando de abrirse paso para llegar al cuello uterino y salir. Usted no lo ve navegando a través del canal vaginal para salir, ¿verdad que no? Él pasivamente lo están empujando. Y de esa misma manera Dios nos hace nacer. Y yo pasivamente nazco. Cuando el bebé se ve afuera, él grita, ¡ah! Pero él no ha hecho nada. Absolutamente nada. De esa misma manera, cuando Dios nos hace nacer, de repente yo digo, aleluya, gracias a Dios, pero yo no he hecho nada. Es su gracia que me hizo nacer. De esa misma manera. Y ahí está claramente, mediante, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. La realidad es que esta doctrina de la gracia irresistible está dicha, expresada, revelada de tantas maneras que a veces como que no entendemos por qué el hombre se le hace tan difícil al creyente recibir esto. Estoy hablando de creyentes ahora. Porque yo puedo entender el incrédulo que le sea difícil digerirlo, porque el incrédulo no puede aceptar las cosas espirituales porque se disciernen por medio del Espíritu y él no tiene el Espíritu. Pero ahora creyentes, y yo estuve ahí, o sea, yo no le estoy diciendo nada a nadie que yo no haya experimentado. El creyente que tiene el Espíritu, ¿por qué resiste una doctrina tan clara? Y es una sola cosa, es el orgullo del ser humano que no quiere dar su brazo a torcer y entender tú no tienes nada que ver en tu salvación. Dios te la ha regalado. Ahora cuídala por lo precioso que es, lo preciado que es. Mira estos textos de Juan 6, versículo 37 y luego 44 y 45 combinados. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Escucha cómo comienza el texto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si tú tomas esa sola frase, ¿cuál es la posibilidad de que el Padre le dé algo al Hijo? Un individuo, una generación, una familia, y esa persona no venga a Cristo. ¿Cuál es la posibilidad de acuerdo a ese texto? Ninguna. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y eso es lo que Cristo dice en el aposento alto, cuando él ora en el versículo 17 de Juan. ¿Qué es lo que él dice? De todo lo que me ha dado, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Eso de hecho está en Juan 6, pero cuando el hijo ora en Juan 17 al Padre, habla de todo lo que tú me has dado. Yo oro por ellos, no oro por el mundo. Y tú encuentras al principio de Juan 17, en el versículo 2, como Cristo ora, dice, Padre, yo he venido con autoridad sobre toda carne, para dar vida eterna a todos los que tú me has dado. Cristo vino a entregar vida eterna, pero vino a entregar vida eterna a aquellos a quienes el Padre le había previamente dado desde la eternidad pasada. Y aquí él afirma categóricamente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Mira cómo el texto de Juan 6 continúa en los versículos 64 al 65. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Presta atención a esa última frase. Si no se lo ha concedido el Padre, nadie puede venir a mí. Para yo venir al Hijo, el Padre tiene que concedérmelo. ¿Cómo me lo concede? Con sentido de arrepentimiento. Pero hay algo que Dios tiene que hacer primero. Y una vez Dios me concede eso, entonces ese principio operando en mi interior se vuelve irresistible. ¿Sabe por qué no lo quiero resistir? Porque en ese momento es algo que yo quiero hacer. Es como un niño que le ponen un bizcocho, su bizcocho preferido delante, y su mamá le ha dicho que no se lo coma, pero él no se puede resistir y se lo come. Como quiera, desobedece. Él se lo comió obedeciendo su voluntad, que era el deseo de
comerse el bizcocho. Cuando ese hombre recibe la gracia de Dios, su inclinación interna cambia. Y esa inclinación ahora es querer ir donde el Hijo, a buscar, encontrar salvación. De tal manera que Él no se va a resistir porque Él mismo no quiere la resistencia ya. Él ha sido convencido por lo que es la gracia de Dios operando en Él. Vamos a ver el mismo principio de otra forma en otro libro para que podamos ver lo que son pasajes que lo hemos visto los pasajes múltiples veces, pero de alguna manera no se nos ha quedado la enseñanza. En el libro de los Hechos, capítulo 16, aparece el apóstol Pablo llegando a la región de Filipo. Y en Filipo no había sinagoga. Como no había sinagoga, él se fue al río y se encontró unas mujeres. Y él comenzó a predicar la palabra a esas mujeres que estaban allí. Y resulta que había entre ellas una mujer de nombre Lidia. Mira lo que el texto dice. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué tuvo Dios que hacer primero? Abrir su corazón. Si Dios no abre el corazón de Lidia, ¿qué hubiese hecho Lidia? Hubiese rechazado la enseñanza de Pablo. Pero Lidia no rechaza la enseñanza de Pablo. ¿Por qué Lidia no rechaza la enseñanza de Pablo? Porque había sido previamente preparada por Dios. Lidia la recibe ejerciendo su voluntad, pero es una voluntad que ya ella tiene cambiada y ahora quiere abrazar lo que Pablo le está diciendo porque Dios abrió su corazón. Esa es la gracia operativa irresistible de nuestro Dios, que te ayuda a ver lo que no está viendo. Por eso decimos, por ejemplo, pensando en la voluntad de Dios, si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe, nosotros diseñaríamos nuestra vida exactamente como está ahora. Porque así que Dios la ha diseñado. No sé si entiende el principio. La razón por la que nosotros a veces resistimos la obra de Dios es porque no estamos viendo lo que Dios ve. Pero si Dios me permite ver lo que Él ve, yo no voy a seguir resistiendo. De ahí que en ocasiones, yo he usado esta ilustración, alguien me preguntó en una ocasión que si yo tuviera la oportunidad de volver a vivir y que Dios me dijera, ok, pídeme lo que tú quieras, que si yo le pediría a Dios que me diera la próxima vida con diabetes o sin diabetes. Yo dije, claro que con diabetes. Y la persona me vio como medio raro. Y dije, claro, porque yo decirle a Dios que me dé la próxima vida sin diabetes, es decirle que ya que Él se equivocó en esta vida, que me dé un segundo chance y que corrija lo que Él hizo mal la primera vez. Pero como yo sé que Él no se equivocó al darme diabetes en esta vida, yo le pediría la próxima vida con la misma diabetes porque Él no se ha equivocado. Si tú ves lo que Dios ve, tú nunca vas a resistir la voz de Dios. Por eso Dios es irresistible. Lo único que Él tiene que hacer es abrirte los ojos. No tiene que hacer más nada. Él no tiene que convencerte de nada. Él lo único que tiene que hacer es permitirte ver lo que Él ve. Como en el caso de la burra de Balaam. Él abrió los ojos y Balaam pudo ver al ángel del Señor que hasta ese momento no lo había visto. Tan pronto lo vio, ya se terminó la lucha. Y eso es como la gracia irresistible de Dios opera. Mira lo que dice Juan 3, 27. Es un texto muy conocido que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué tiene que ocurrir primero para yo recibir una enseñanza, salvación? ¿Qué tiene que ocurrir primero? De acuerdo a este texto, que me sea dado del cielo. Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo primero. Esa es la irresistibilidad de su gracia. Romanos 9:16. Pablo hablando de Jacob, de Esaú, mellizos, compartían el mismo vientre, la misma madre, el mismo padre. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Y qué dice Dios en ese contexto? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, porque nadie quiere. Nadie busca de Dios, dice Romanos 3:11. No depende del que corre, porque nadie corre detrás de Dios. Nadie busca de Dios. Depende solamente de Dios que tiene misericordia. Y esa misericordia, aplicada al corazón del hombre, convence a ese hombre de que realmente Dios es alguien digno de ser seguido.
Entonces, cuando pensamos en Cristo y lo que Él enseñó acerca de la salvación, para nosotros ver si realmente la salvación o la gracia de Dios en la salvación es irresistible, tenemos que poner estos textos que ya hemos ido revisando, pero lo vamos a ir agrupando para que usted lo pueda ir viendo y digiriendo de una mejor manera. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. El cuo, ya vimos ese texto. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Una y otra vez. Mira los textos de nuevo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Todo el que el Padre me da, va a venir a mí. Esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Y le diste autoridad sobre toda carne, para que dé salvación a todos los que tú me has dado. La soberanía de Dios proclamada en la salvación y vista a través de diferentes pasajes. ¿Qué más enseñó Cristo con relación a la salvación que me permita ver que ciertamente la gracia de Dios es irresistible? Mira este pasaje. Yo les dije al principio de esta clase que iba a usar múltiples pasajes bíblicos a propósito, donde de cierta manera la palabra enseñe más o hable más de lo que yo pueda decir, porque es una doctrina que muchas veces es difícil de digerir y de entender. Mateo 22:14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero esos escogidos, lo que reciben, que los muchos no reciben, es su gracia especial, irresistible, que los hace venir. Entonces hay un llamado común cada vez que la palabra se predica, pero dentro de esa multitud común que escucha la palabra, hay unos escogidos a los cuales Dios aplica su gracia irresistible y ellos responden a esa predicación precisamente por el principio de la irresistibilidad de la gracia de Dios. Mire este texto de nuevo, pero ya un poco más ampliado, donde se nos habla de Lidia, la que escuchó lo que Pablo tenía que decir. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 13 y 14. El día de reposo salimos afuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Había muchas mujeres ahí. Sin embargo, ¿a cuántas de esas mujeres dice el texto que Dios le abrió el corazón? A Lidia. Esa es la realidad. Pero tú ves esa gracia de Dios operando de esa manera a lo largo de toda la palabra. Cuando Cristo bajó a la piscina de Betesda, habían cientos de enfermos. ¿Cuántos fueron salvos? Uno. Cristo tenía el poder y la autoridad para haberlos sanado a todos. Sin embargo, a uno solo sanó. Él recibió gracia especial ese día. Porque Dios en su soberanía sabe lo que hace, tiene un propósito y lo lleva a cabo según su voluntad. Entonces, a veces decimos que si la gracia de Dios es irresistible, que si el hombre puede ser salvo en contra de su voluntad. De hecho, en el comité examinador, delante del cual yo tuve que defender mis posiciones teológicas para la ordenación pastoral, esa fue una de las preguntas. Porque yo tenía pastores examinándome que eran calvinistas, que creían en la doctrina de la gracia y de la elección, y pastores que eran armenianos que no la creían. Y yo era el examinando. Era como, ¿y por qué me hicieron eso? Y uno de ellos me preguntó que si entonces yo creía que el hombre era salvo en contra de su voluntad. Yo le dije, absolutamente que no. Lo que ocurre es que cuando la gracia de Dios es aplicada a mí, mi voluntad es cambiada. Y ahora yo ejerzo mi voluntad, pero es una voluntad cambiada. Entonces no es en contra de mi voluntad, porque mi voluntad ahora quiere. Pero mi voluntad ha sido cambiada por la gracia
de Dios. Y eso es lo que ocurre. Cuando Dios abre los ojos del pecador, regenera su espíritu, libera la voluntad del hombre, entonces ese hombre que no quería, ahora quiere. Él quiere arrepentirse. Eso es voluntario y eso es sincero. Pero él antes no quería. ¿Cuánta gente no ha oído un mensaje y otro mensaje y otro mensaje? Y un día se dio. ¿Por qué se dio? Porque ahora Dios abrió sus ojos, su voluntad fue cambiada y lo que él antes no quería, ahora él quiere. Y esa es una de las razones por las que muchas veces en consejería, cuando hablamos con alguien acerca de su esposo, su esposa, sus hijos, familiares, amigos, es que yo no sé, ¿cómo es que si es tan claro, si tú le hablas, si eso está tan claro en la palabra, ¿por qué es que no lo cree? Tranquilo, que eso es Dios que tiene que hacer ese trabajo. No lo ve porque los ojos le están vedados. Es como decirle a un ciego, pero tú no lo ves eso, yo te lo estoy poniendo delante de tus ojos, eso está tan claro. Pero mire, te lo voy a poner más grande. Se lo puede poner de todo el tamaño que tú quieras. Él es ciego. Ahora, si tú le abres los ojos al ciego, él podrá ver. De esa misma manera, si Dios abre los ojos del pecador, él podrá ver lo que hasta ese momento no había podido ver. Continuamos. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6, nos deja ver algo de la ceguera del hombre, o del cambio de la razón por la que el hombre es ciego. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Escucharon? Los incrédulos tienen el entendimiento cegado, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El Dios de este mundo nos ha cegado el entendimiento. Y Dios, que un día dijo, sea la luz, y fue la luz, lo vimos en Génesis 1, ¿cierto? Un día en el corazón oscuro del pecador, Dios dice, sea la luz, y el hombre recibe la luz y nace de nuevo. Es el mismo principio operativo. En el caso de la nada, cuando Dios dijo, sea la luz y hubo luz, y en el caso del hombre que está en oscuridad y Dios dice, sea la luz, y él nace de nuevo. La misma cosa. Su gracia es irresistible. Si yo puedo ver su gracia, puedo entender su irresistibilidad. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, ¿cierto? ¿Qué pasó para que Lázaro se levantara de entre los muertos cuando estaba muerto? ¿Qué pasó? Que Dios decidiera. Cuando Dios decidió, le dije, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hubiese pasado si Cristo se para frente a Lázaro y se queda ahí viéndolo? Nada. Pero cuando su palabra sale y no vuelve vacía, sin realizar los propósitos para la cual salió, cuando Cristo dice, Lázaro, ven fuera, la palabra salió para levantar a Lázaro. No va a regresar a Cristo sin que Lázaro fuera levantado primero. Mira lo que dice este texto de Juan 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Quiénes llegan a ser hijos de Dios? Aquellos que les recibieron en su nombre. ¿Quién decide que lleguen a ser hijos de Dios? Ahí está claro. Los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Esos hijos de Dios no llegaron a ser hijos de Dios por la voluntad de ellos, sino por la voluntad de Dios. Yo puedo resistirme, como yo lo hice por un par de semanas, a creer estos textos. Lo que yo no puedo decir es que no hay texto que lo enseñen. Que ese era mi problema. Yo no quería creer los textos que ampliamente, claramente, determinantemente enseñaban que la salvación es completamente de Dios y que viene por gracia y que esa gracia es irresistible. Yo no quería aceptar eso. Pero lo que yo no podía decir es, la Biblia no enseña eso. No, la Biblia enseña eso de principio a fin.
Todo el tiempo, completamente. Nadie puede oponerse a tus propósitos. Ahora, yo puedo decir, pues yo no lo acepto. Bueno, eso yo lo dije. Yo lo dije por un par de semanas. O sea, que yo sé que uno puede hacer eso. Yo no puedo creer, es que no puede ser. Y yo quería buscarle la vuelta, pero mientras más vuelta le daba, más llegaba a la conclusión. Pero la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice. Y al final yo me arrepentí. Yo era creyente ya. Yo me arrepentí de mi terquedad y de mi orgullo, de no querer creer algo que Dios había enseñado en su palabra de una manera clara y de forma repetitiva. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo le voy a poner un solo ejemplo ilustrativo. Usted tiene un hijo. El hijo se quiere tirar del puente. Usted es omnipotente. Usted decide que su hijo no se va a tirar del puente. Usted es omnipotente. ¿Usted cree que lo va a poder detener o no? Claro que sí, ¿verdad? Si usted decidiera que ese hijo haga lo que él quiera, aun cuando usted sea omnipotente y él se tira del puente, ¿qué va a pasar con el hijo? Se va a tirar del puente. Pero al final fue su omnipotencia que decidió una cosa o la otra. Bueno, Dios es omnipotente. Eso no está en discusión. Entonces, como Dios es omnipotente, no hay nada que Él quiera hacer que Él no pueda lograr. Y por tanto, cuando Él aplica su omnipotencia de su gracia, eso que es su gracia se convierte en algo irresistible, porque Él es omnipotente. Eso, a la luz de la lógica humana, incluso tiene sentido. Claro, si Dios es omnipotente, su gracia tiene que ser omnipotente. Y si es omnipotente, tiene que ser irresistible, porque entonces ya no sería omnipotente. Y eso es uno de los principios que nos ayudan a ver a Dios en toda su grandeza, en todo su poder, en toda su majestad. Pone a Dios en su lugar, pone al hombre en el suyo, y el hombre puede responder de una manera más reverente al Dios que mucha gente no ha visto. Nosotros tenemos todavía en nuestra mente un Dios muy humanizado, muy como nosotros. Y por eso medimos también su gracia como la nuestra, su poder como el nuestro, con limitaciones. Pero eso no es el Dios que está proclamado en la palabra de Dios. Y si Dios te permitiera ver cómo Él es, tú no quisieras que fuera de otra forma. Yo no quisiera que la elección de la salvación tuviera en el hombre. Imposible. ¿Cómo? No se salvaría el hombre. ¿Cómo puede Dios poner la eternidad de mi vecino sobre los hombros míos cuando a lo mejor a mí ni me cae bien el vecino? Que no debiera ser, pero ese es el ser humano. ¿Tú piensas que Dios va a permitir que el vecino, vamos a ponerlo de otra manera? Yo tengo un par de días enfermo, estoy aquí parado, no sé ni cómo, pero estoy enfermo. Mi estado de ánimo no es el mismo. No es el mismo si yo fuera a visitar a alguien a la clínica, por ejemplo, que cuando estoy en toda mi potencialidad. Y ese día tú estás malo, te duele el cuerpo, te duele la cabeza, tienes náusea, tienes otras cosas que no tengo que decir en este video. Y te quieres ir a tu casa. Entonces ese día ese paciente se murió. Y se fue al infierno. Porque el doctor Núñez no le predicó la palabra. O sea, ¿tú piensas que ese es el Dios de la Biblia? Que permitió que una enfermedad banal lo devolviera para su casa sin la oportunidad de predicarle la palabra, y él tuvo que irse al infierno porque el pastor Núñez no hizo su mejor esfuerzo. No. O sea, si Dios es Dios, Él tiene que determinar el final de los seres humanos. Y Él hace eso por su gracia, a través de su gracia irresistible. De manera que hasta que yo no vea a Dios como Dios realmente es, yo no voy a comenzar a adorarlo como Él merece ser adorado. Yo siempre voy a estar encontrando razones para otorgarme un poco del crédito, subirme a mí un poco de estatura y bajar a Dios un poco de donde Él realmente está. Yo creo que estos principios nos ayudan a ver a Dios verdaderamente por lo que Él es.
y eso puede transformar la mente, el corazón del hombre, una familia, una iglesia, una sociedad.